Ya. Listo. ¿Estamos listos? Bien. Señora relatora, por favor, nos da cuenta de los antecedentes del ingreso rol 1823-2015, Ministerio Público con Jaime Orpiz Buchón. Muchas gracias, señoría. Señoría, esta audiencia ha sido fijada para efectos de conocer la solicitud de ampliación de desafuero requerida por el Ministerio Público en contra de don Jaime Orpiz Buchón. Hago presente, señoría, que por sentencia de 10 de marzo del 2016, este pleno acogió la solicitud de desafuero contra el mencionado senador Orpiz y, en consecuencia, declaró al lugar a la formación de causas por los delitos de fraude al fisco, fraude tributario y cohecho, por los cuales se encuentra formalizado el señor Orpiz Buchón con fecha 24 de marzo del 2016. En cuanto a la solicitud de ampliación, el Ministerio Público hace presente que, tal como se hizo presente en su oportunidad para la solicitud inicial, la investigación del Ministerio se inició de oficio por la Fiscalía a raíz de un reportaje periodístico en que dio a conocer que la entonces diputada Marta Isasi recibía dineros por parte de la empresa Corpesca por servicios inexistentes. A raíz de la incautación de la documentación contable y financiera de esta empresa Corpesca, es que y de las declaraciones rectificatorias ante el Servicio de Impuestos Internos, es que se detectó la consignación de boletas emitidas por personas cercanas al senador Orpiz Buchón, servicios que no habían sido prestados, y en consecuencia la investigación se dirige en contra del mencionado senador Orpiz. En cuanto a esta nueva solicitud, señala el Ministerio Público que hay nuevos hechos constitutivos tanto del delito de cohecho, del delito de falsificación de boletas maliciosamente falsas y nuevos hechos de fraude al fisco. En cuanto al delito de cohecho, de los artículos 248 bis y 248 del Código Penal, hace alusión al desempeño que ha tenido el señor Orpiz en el Congreso Nacional, tanto como diputado y senador, desde el año 1990 a la fecha, terminando su actual cargo en el año 2018 como senador de la Primera Región. Hace referencia también que la empresa Corpesca, con la cual se encuentra vinculado en estos hechos, es una empresa constituida, una sociedad anónima constituida en el año 1999, que nació tras la unificación de las tres principales pesqueras de la primera y segunda región del norte del país. Su gerente general, Francisco Mujica Ortúzar, también imputado en estos autos, es quien presta declaración en estos antecedentes y quien señala que entre los años 2009 y 2013 el senador Orpiz solicitó sumas de dinero en forma regular a pretexto de obtener financiamiento para sus campañas senatoriales, a cambio de favorecer los intereses de la empresa. Los aportes, señala el Ministerio Público, entre los meses de marzo del 2009 a abril del 2013, dan un total de 259 millones de pesos, que divide en pagos que ya fueron materias de desafuero y formalización por un total de 233 millones aproximadamente, y 26 millones y fracción, que son el motivo de la presente solicitud de ampliación. Estos 26 millones los desglosa en 5 pagos que se habrían hecho a través de boletas entre los meses de agosto y noviembre del 2012 por una cantidad mensual aproximada de 5.196.000 pesos. Alude también que una vez aceptada esta petición del senador de obtener estas sumas regulares de dinero, él mismo propone, para justificar estos egresos por parte de Corpesca, la entrega y la emisión de boletas ideológicamente falsas por servicios inexistentes. Boletas que pidió emitir a personas cercanas a su círculo, ya sea su jefa de gabinete, asesores o personas vinculadas a estos. Estas boletas fueron solicitadas por el senador Orpiz mientras ejercía su cargo como senador,
orientadas, dice el Ministerio Público, a lograr que en el ejercicio de su cargo y de sus funciones actuara como emisario y representante de los intereses de esta empresa Corpesca, tanto en la discusión de los proyectos de ley como en distintas presentaciones ante organismos como la Contraloría General de la República, haciendo referencia, por ejemplo, a situaciones ya planteadas en el desafuero anterior, como una presentación ante la Contraloría General de la República, en la cual previamente el gerente general de la empresa Corpesca había enviado vía correo electrónico un borrador de una petición que se debía hacer a la Contraloría para obtener un pronunciamiento de este organismo respecto a la forma en que debía pronunciarse la subsecretaría sobre la cuota de un determinado producto. Ese borrador es tomado por el senador Orpiz, dice el Ministerio Público, quien lo transcribe íntegro en un documento oficial con incluso el membrete del Senado y con su firma lo remite a la Contraloría, quien se pronuncia en términos favorables, dice el Ministerio Público, para esta sociedad anónima. Así también relata y reseña el Ministerio Público distintas intervenciones del senador Orpiz en tanto el Senado como en la Comisión de Pesca que integraba, intervenciones que aludían a incluso textos que eran enviados en forma íntegra por esta empresa. Aún más, dice el Ministerio Público, cuando el senador dejó de pertenecer ya a la Comisión de Pesca, asistía igualmente a sus sesiones. Sostiene así el Ministerio Público que todas estas actividades y todas estas actuaciones permiten señalar que el senador Orpiz se encontraba a disposición de los ejecutivos de Corpesca para la representación de sus intereses, solicitando y recibiendo un beneficio económico, como sostiene, entre los años 2009 y 2013, precisando que este nuevo desafuero es por estos 26 millones que no fueron materia del desafuero anterior, hechos que constituirían el delito de cohecho y en calidad de autor del artículo 15, número 1. En cuanto a los delitos contenidos en el Código Tributario, el artículo 97, número 4, inciso final, la facilitación de boletas falsas, sostiene el Ministerio Público que según lo que ya fue objeto de desafuero, sus señorías, el senador Orpiz facilitó a la empresa Corpesca para efectivamente justificar los egresos de dinero a esta empresa para los años tributarios del 2010 al 2014, 76 boletas ideológicamente falsas. Sostiene el Ministerio Público que se deben adicionar a estos hechos 2 boletas ideológicamente falsas emitidas por María Francisca Yávar, que es una conocida, una amiga de una asesora del senador Orpiz. Entonces dice el Ministerio Público que estas 2 boletas por servicios inexistentes por 2.200.000 pesos cada uno constituyen el delito de facilitación de boletas maliciosamente falsas que fueron incorporados a los registros de la empresa y reconocidos como egresos a favor del senador Orpiz. Finalmente, como nuevos hechos en materia de esta ampliación de desafuero, alude al delito de fraude al fisco, aludiendo al régimen o a la normativa interna del Senado en cuanto a quienes se desempeñan tanto como asesores como personal de apoyo de quienes ejercen la labor parlamentaria. Régimen que ha sufrido variaciones hasta a partir del mes de marzo del 2012. Ya que con anterioridad a esa fecha, estas personas eran contratadas directamente por el parlamentario sin que el Senado tuviese alguna injerencia en ella. Alude entonces el Ministerio Público que antes de esa fecha era el propio senador que escrituraba los contratos y realizaba los pagos convenidos. Este sistema, modificado en marzo del 2012, importó, ¿no es cierto?, la modificación que el Senado modificara y suscribiera directamente los nuevos contratos de trabajo. Sin embargo, no interviene en el proceso de selección ni ejecutaba los controles respecto a las labores efectivamente prestadas tanto por los asesores como el personal de apoyo. Entonces, hace consistir este fraude al fisco en 2 figuras: asesorías inexistentes y una segunda figura en un incremento artificial de las remuneraciones en el personal de apoyo.
como asesorías inexistentes, dice el Ministerio Público, que entre los meses de junio y diciembre del 2015, a requerimiento del senador Orpiz, se pactó la ejecución de asesorías por parte de un contador, el señor Raúl Lobos Torres, con una remuneración mensual de 3 millones de pesos y fracción, quien emitió las boletas al Senado en este caso, e hizo llegar entonces estas boletas de honorarios sin que los hechos mediara prestación alguna, ya que no se pudo comprobar la realización efectiva de estos trabajos, con un perjuicio fiscal de 33 millones de pesos, lo cual constituye el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal. En cuanto al incremento artificial de este personal de apoyo, hace presente que el Consejo Resolutivo de asignaciones que tiene el Senado determina la cifra global que se le entrega a cada senador para este personal de apoyo. Y así, antes del 2012, cada senador o cada parlamentario actuaba como empleador. En este caso alude a un personal de apoyo, una secretaria que tenía el senador Orpiz, la señora Blenda Us, que en su contrato de marzo del 2010 tenía una remuneración, según sostiene el Ministerio Público, de 625.000 pesos y fracción, sin modificar la figura de sus labores y, y su desempeño. A marzo del 2014 pasó a tener una remuneración de 3.299.000 pesos, sin perjuicio de los reajustes legales. Sostiene el Ministerio Público, de acuerdo a las indagaciones y las declaraciones que han realizado en estos antecedentes, que una vez recibida o percibida esta remuneración aumentada por esta secretaria, ella procedía a transferir a las cuentas personales, tanto al señor Orpiz como a la cónyuge de este, una diferencia de los dineros, lo cual produjo un perjuicio fiscal de a lo menos 38 millones de pesos. Y acompaña los desgloses de cuáles eran estas transferencias mensuales que realizó entonces tanto a la cuenta del señor Orpiz como a la cónyuge de este. A juicio del Ministerio Público, todos estos nuevos hechos constituyen delitos de diversa índole, respecto a los cuales se debe ejercer una nueva persecución penal, que la decisión que ha adoptado el Ministerio Público es una nueva formalización del señor Orpiz Puchón y solicitar medidas cautelares en su contra, aludiendo a cuál es el estándar que debe tenerse en cuenta para efectos de su desafuero. Y esos son los antecedentes. Luego pasa a reseñar todos los antecedentes probatorios tenidos en cuenta tanto para el desafuero anterior como para la formalización actualmente en curso. Finalmente, señoría, hago presente que la defensa del senador de don Jaime Orpiz Puchón ha efectuado 2 presentaciones del 15 de mayo en que solicita que se tenga presente ciertas circunstancias de hecho y de derecho, tanto en cuanto al delito de cohecho, aludiendo a ciertas modificaciones legales que se están discutiendo actualmente, haciendo presente, en definitiva, que ante los tribunales de justicia el delito de cohecho no es un ilícito penal, no puede entenderse sino como una grave infracción, por lo tanto se estaría afectando una garantía procesal que debe ser enmendada mediante el rechazo de esta petición por las modificaciones legales que dice que tiene este ilícito. Y también téngase presente respecto a la figura del artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario. Esto es el facilitar las boletas maliciosamente falsas, en la que concluye que el incluir boletas maliciosamente falsas para efectos de disminuir la base imponible y anotarla como gasto, una donación, ya que alude que esto se trata más bien de una simulación de una donación, no puede ser pretendida como un ilícito penal, sino más bien como una infracción administrativa. Todo lo cual pide tenerlo para efectos de esta solicitud de desafuero. Muchas gracias. Eso sería, señorías. Muchas gracias. Como esta es una audiencia pública que se tramita de acuerdo a las normas del Código Procesal Penal, a todos aquellos intervinientes que se han anotado por 40, 30 minutos, se le va a asignar 20 minutos como máximo.
sin perjuicio de la réplica que se le hará, una breve réplica que tendrá cada uno de los intervinientes. Tiene la palabra entonces por la solicitud de ampliación de desafuero doña Jimena Chong por el Ministerio Público por el tiempo asignado. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de sus señorías ilustrísimas y de este pleno, alego en representación del Ministerio Público sosteniendo la petición de ampliación de desafuero parlamentario en relación al senador Jaime Orpiz Bustamante. Como ya se señaló, y para no ser reiterativa con lo indicado por parte de la señora relatora, efectivamente esta ilustrísima Corte, con fecha 10 de marzo del año recién pasado, año 2016, concedió el desafuero del honorable senador Jaime Orpiz Bustamante por los delitos de cohecho, fraude al fisco y delito tributario. La presente petición se sustenta en diligencias de investigación realizadas con posterioridad por parte del Ministerio Público, tanto respecto del delito de cohecho, del delito tributario de facilitación de facturas falsas del artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, y también del delito de fraude al fisco. En relación, sus señorías ilustrísimas, con esta ampliación de desafuero, conviene tener presente que respecto de los delitos de cohecho, todo aquello relativo a la infracción de los deberes del cargo del senador son concurrentes a la petición actual, toda vez que se trata de la incorporación de nuevos cobros realizados por parte del senador Jaime Orpiz Bustamante a la empresa Corpesca dentro del mismo periodo que ya fue objeto de análisis por parte de la Ilustrísima Corte, esto es, entre los años 2009 y el año 2013. Hacemos presente, sus señorías ilustrísimas, esta situación porque en atención a la regulación del tiempo vamos a hacer énfasis en algunos puntos en particular, sin extendernos copiosamente en aquello que hice relación con los antecedentes de prueba reunidos y aquellos hechos que configuran específicamente las conductas de infracción a los deberes del cargo. En términos generales, en cualquier caso, hacer presente que un senador de la República, como cualquier funcionario público y como efectivamente lo recogió esta ilustrísima Corte de Apelaciones en su resolución del 10 de marzo del año pasado y la excelentísima Corte Suprema en la resolución que confirmó el capítulo referido al cohecho íntegramente, existe sujeción por parte del senador Jaime Orpiz Bustamante y de cualquier senador de la República a un estatuto jurídico que le empece una serie de obligaciones que emanan principalmente de la Constitución Política de la República, pero también de la Ley Orgánica Constitucional del Senado y, por cierto, de normativas de carácter reglamentario que van circunscribiendo esta función. Y queremos mencionar que la función pública que desarrolla un senador no se circunscribe única y exclusivamente a la función de legislar, que ciertamente es su función principal y es aquella que en cuanto a las obligaciones que los empece está fundamentalmente regulada por lo dispuesto en los artículos 5º, letra A y letra B de la Ley Orgánica sobre Congreso Nacional y, por cierto, la Constitución Política de la República, partiendo por el artículo 6 y 7 de la Carta Fundamental, sino que también se encuentra su arraigo o su explicitación en cuanto tanto a la descripción de la función como a las obligaciones aparejadas, también en normativa como por ejemplo el artículo 66, inciso segundo de la ley 20.447, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para hacerla esta coincidente o consistente con el artículo 20.050 y que ha sido interpretada, entre otros, por el Honorable Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y por la Comisión de Ética, indicando puntualmente que la función parlamentaria no se circunscribe tan solo a la función de legislar, sino que también existe una serie de otras funciones políticas y jurídicas asociadas fundamentalmente a la función de representación, y que en esa función de representación, tanto al momento de ejercer el voto en la legislatura en que le corresponda participar al senador o diputado, como en cualquier otra actuación ante órganos de la administración, lo relevante es que debe privilegiar el interés general por sobre el interés particular, de tal suerte
que el artículo 60 de la Constitución Política prevé incluso una causal de cese de las funciones cuando el parlamentario ejerce como procurador o agente de un particular, incluso cuando ejerce como procurador o agente en el interés propio, porque precisamente el ejercicio de la función parlamentaria, que sin duda es una función pública y quizás de las más relevantes de la República, debe hacerse privilegiando el interés general sobre el particular. Y hacemos esta introducción precisamente porque, a propósito de los delitos de cohecho, lo que se conculca, más allá de aquellos deberes específicos que fueron recogidos en la sentencia que esta ilustrísima Corte ya dictó el 10 de marzo del año recién pasado, lo que hace el senador Jaime Orpiz es precisamente privilegiar el interés particular de una empresa que le estaba entregando copiosas sumas de dinero, promediando por sobre los 5 millones de pesos mensuales, incluyendo entonces estos pagos de 26 millones y fracción por los cuales estamos solicitando la ampliación de desafuero, privilegiando pues entonces los intereses de esta empresa, que en los hechos se convierte en su empleador, en sus actuaciones parlamentarias, legislativas y paralegislativas, privilegiando los intereses de esa empresa por sobre los intereses generales y, por lo tanto, traicionando el mandato constitucional que deviene de la elección popular. Y ahí estriba precisamente, sus señorías ilustrísimas, la gravedad de estos hechos, cómo esta ilustrísima Corte y la excelentísima Corte Suprema ya tuvo oportunidad de recoger en términos de gravedad de la conducta al momento de conceder y confirmar el desafuero parlamentario. Un segundo elemento que nos interesa reforzar o recalcar a propósito de esta petición dice relación precisamente con el estándar probatorio del desafuero parlamentario. Cuando tuvimos ocasión de exponer ante el Pleno de la Ilustrísima Corte y ante la Excelentísima Corte Suprema, tuvimos que citar para efectos de poder justificar cuál ha sido el derrotero jurisprudencial del estándar del desafuero parlamentario, jurisprudencia de otros casos. A propósito de esta petición que sostenemos el día de hoy, creemos que es importante citar el estándar que fue establecido en estas mismas resoluciones dictadas en esta causa, en este rol 1823-2015. Y ese estándar establece básicamente que la naturaleza del desafuero es ser una condición precedente, como lo indica claramente el artículo 416 del Código Procesal Penal, una condición precedente necesaria para poder solicitar medidas cautelares. No requerimos aquí, y nos vamos a hacer cargo de algunas de las apreciaciones planteadas por escrito por parte de la defensa, no necesitamos aquí un estándar de sentencia condenatoria. De lo que se trata es que estemos en condiciones de autorizar al Ministerio Público para formar causa, para formalizar y requerir medidas cautelares respecto de un senador que cuenta en este contexto con un fuero. Y por lo tanto, los requisitos que deben franquearse por parte del Ministerio Público para que sus señorías ilustrísimas accedan a nuestra petición son los que están descritos en la consideración 10ª de la sentencia ya dictada en estos antecedentes. Primero, que exista un hecho o hechos que presenten caracteres de delito, y segundo, que aparezcan fundadas sospechas para reputar a un individuo actor, cómplice o encubridor. ¿Qué antecedentes son aquellos que traemos a colación entonces con ocasión de esta petición? En primer término, y como señaló la señora relatora, estamos en presencia de un senador en ejercicio, que representaba en cuanto a circunscripción senatorial a la región de Tarapacá, en el tiempo que aún no se hacía la división con la región de Arica y Parinacota como existe actualmente. Con una larga data en ese contexto, y que lo que hace es que en el año 2009 se reúne con el coimputado, que también se encuentra sujeto a formalización y sujeto a medidas cautelares, gerente general de la empresa Corpesca, Francisco Mujica Ortúzar, y pactan, previa solicitación del propio senador, solicitación del funcionario público, la entrega regular de montos de dinero, sugiriendo también el propio senador
tal y como se desprende de las declaraciones del señor Mujica y también del propio señor Orpiz, sugiriendo que este pago se verifique a través de la facilitación o entrega de boletas de honorarios de profesionales, no cualquier boleta de honorario, de profesionales, de manera tal de que en el evento de que hubiese algún tipo de fiscalización respecto de Corpesca, que es una sociedad anónima, vistas estas boletas desde arriba, consultadas estas boletas desde algún miembro del directorio, consultadas estas boletas sobre todo desde algún órgano de fiscalización, habría la forma de justificar que se trataba de trabajos de profesionales efectivamente realizados y efectivamente necesarios para la gestión de la empresa. Por esta razón, y atendida la necesidad de obtención de estas boletas, es que el senador Orpiz abre una red de personas cercanas a él para la obtención de las mismas. Y de este modo nos encontramos que Carolina Gacitúbal Arenas, quien ejerce funciones como asesora parlamentaria, quien recibe pagos del Senado de la República al menos desde el año 2006 y hasta entrado el año 2015, varios de los cuales fueron ya materia del primer desafuero por ser constitutivos a mayor abundamiento de delito de fraude al fisco, despliega una red de solicitudes a distintas personas, entre las cuales figura precisamente la persona respecto de la cual, o al menos una de las 3 personas respecto de la cual se solicita la ampliación del presente desafuero, como es aquella indicada en el número 3 de nuestra solicitud, doña María Francisca Llávar Orrego. La señora María Francisca Llávar Orrego mantenía una relación de amistad con Carolina Gacitúbal, y Carolina Gacitúbal Arenas, como ella misma lo señala, a petición de Jaime Orpiz, lo que hace es requerirle la emisión de boletas de honorario por servicios, en este caso, no prestados, de diseño de proyectos que Llávar Orrego jamás ejecutó para Corpesca, que Corpesca jamás le solicitó, pero que sin embargo sí le pagó, boletas por la suma de 2.220.000 pesos cada una, que fueron emitidas en los meses de agosto y noviembre del año 2012, percibiendo los ingresos Carolina Gacitúbal Arenas y pagando, en definitiva, obligaciones del senador o haciéndolas llegar a este. En un segundo orden de extensión de esta red de solicitantes u obtenedores de palos blancos para precisamente poder hacerse de los dineros materia del cohecho, el señor Orpiz echa mano a 2 abogados, jóvenes abogados, cercanos al partido de su militancia, el partido Unión Demócrata Independiente, y directamente o a través de quien era su jefa de gabinete, quien más bien cumplía funciones de jefa territorial en la región de Iquique, Viviana Quirós, lo que hace es que a través de ella o directamente obtiene estas boletas de 2 hermanos, Daniel Ortega y Rodrigo Ortega. Y estas boletas son entregadas también, en esta ocasión a pretextos de presuntos servicios jurídicos, en los meses de octubre y noviembre de 2009, en el caso de Rodrigo Ortega Martínez, y en los meses de agosto de 2012, 2 boletas de Daniel Ortega Martínez por 5.555.556 pesos cada una. Bajo esta figura concurre un segundo delito, que es precisamente el delito tributario del artículo 97, número 4, inciso final del Código del Ramo. Toda vez que lo que hace el imputado Jaime Orpiz, en algunos casos de manera directa, como con los hermanos Ortega, en otros casos a través de interpósita persona, como en el caso de Llávar Orrego, lo que hace es facilitar boletas ideológicamente falsas, permitiendo de este modo que la empresa Corpesca, que es una empresa que tributa conforme a contabilidad completa, pueda rebajar la base imponible del impuesto a la renta y, por lo tanto, bajo la figura del inciso final del artículo 97, número 4 del Código Tributario.
No obstante, probablemente este punto, reclamado en uno de los 2 escritos presentados el 15 de mayo, por parte de la defensa, relativo a el delito tributario, va a ser abordado, como digo, por el abogado del Servicio de Impuestos Internos, y lo que podremos decir también en la réplica, porque entendemos que más allá de las presentaciones escritas, debe argumentarse por parte de la defensa con ocasión de la vista de esta solicitud. Lo cierto es que el artículo 97, número 4, inciso final, que es aquel por el cual se ha pedido la ampliación de desafuero en relación con estos 3 capítulos o 3 contribuyentes, Yávar y Ortega Martínez, Daniel y Rodrigo. Lo cierto es que el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, una de sus hipótesis es precisamente la de posibilitar a otro, en este caso a Corpesca, la comisión de delitos tributarios. Y a nivel objetivo, este tipo penal claramente se satisface con la mera facilitación de los documentos tributarios falsos, y a nivel subjetivo, con el conocimiento de que la realización de la entrega de estos documentos pone a otro en la posición de cometer el delito tributario, y por lo tanto, aquella argumentación relativa a la necesidad o no de dolo directo en relación con Corpesca, entendemos que es una cuestión propia de la defensa de dicha empresa y no guarda vinculación con el requerimiento subjetivo específico del delito por el cual se está solicitando el desafuero respecto del senador. No obstante aquello, solo señalar que no es pacífico y no compartimos que la interpretación que se haga de la utilización de la voz maliciosamente en el artículo 97, número 4, inciso primero e inciso segundo del Código Tributario represente una necesidad de dolo directo. Como la mayor parte de la doctrina ha recogido en el último tiempo, es solo un reforzamiento de la necesidad subjetiva de dolo, y este dolo abarca tanto el dolo directo de primer grado, el dolo directo de segundo grado, el dolo de consecuencias necesarias y, por cierto, también el dolo eventual. El tercer capítulo por el cual el Ministerio Público solicita el desafuero parlamentario dice relación con nuevos delitos de fraude al fisco. Estos nuevos delitos de fraude al fisco se cometen en 2 ámbitos de contrataciones que realiza el Senado de la República a petición de los parlamentarios. Como explicamos en nuestra presentación escrita y tal y como señaló la señora relatora, la regulación de la contratación de personal de apoyo y asesores parlamentarios sufre un cambio en el año 2012. Hasta antes del año 2012, el Estado de Chile dotaba a los órganos legislativos, Senado y Cámara de Diputados, de fondos a través de la ley de presupuesto que eran administrados por cada una de las cámaras, pero entregaba la facultad de contratación y, como consecuencia de aquello, la responsabilidad laboral asociada a cada uno de los senadores o diputados, entregando un fondo máximo del que cada uno de ellos podía ordenar su disposición al Senado o a la Cámara de Diputados para efectos de contratar asesores y también personal de apoyo. Por personal de apoyo entiéndase aquel personal administrativo que se vincula a través de un contrato de trabajo, por ejemplo, secretarias, choferes, periodistas, jefes de gabinete, encargados de prensa, entre otros, que se cuentan en las planillas que hoy día, gracias a la ley de transparencia, son disponibles para todos los ciudadanos. Hay un segundo grupo, que es el de asesoría legislativa, que es un conjunto de fondos de los cuales el senador puede solicitar al Senado se haga pago a asesores personales. Como indiqué, la contratación hasta el año 2012 era de resorte de el... 2 minutos del tiempo. Sí. Perdón, muchas gracias, señor presidente. Era de resorte del propio senador y posteriormente del Senado. En ese contexto, respecto del personal de apoyo, el senador Jaime Orpiz ha mantenido una vinculación con quien fuera su secretaria, y voy a pedir la venia del tribunal solo para extenderme 5 minutos más para poder hacer la explicación, si el tribunal y el señor presidente así lo concede. En la respuesta que ahí puede hacer... Perfecto. En relación con su secretaria, es una secretaria que mantiene desde hace muchísimos años. Sin perjuicio de aquello, hay una fecha que nos parece señera
para efectos de explicar el aumento y el incremento de sueldo que se produce y que a juicio del Ministerio Público es constitutivo del delito de fraude al fisco. Y es constitutivo del delito del fraude al fisco por un doble orden de razones. Primero, porque no va aparejado con un incremento en las responsabilidades, no va aparejado con un incremento en los horarios, no va aparejado con un incremento en el tipo de funciones que Blenda Hus Mayar realiza. Y en segundo término, los dineros provenientes de ese incremento de remuneración no van a dar al patrimonio de Blenda Hus, sino que, como se explica en nuestra presentación, van a dar al patrimonio del senador Orpi. Pero queremos hacer énfasis en, sus señorías ilustrísimas, la fecha en que se produce ese aumento. Y ese aumento, su señoría, se produce específicamente con ocasión de un contrato suscrito, un anexo de contrato suscrito el 7 de junio de 2013. Entre 2009 y abril de 2013, el senador Orpi recibió mensualmente un promedio de 5.100.000 pesos de parte de la empresa Corpesca. Este aporte cesa al momento en que es desvinculado de Corpesca Francisco Mujica, y cesa de acuerdo a las versiones de ambos, Mujica y Orpi, por una especie de acuerdo tácito. Lo cierto es que 2 meses después del cese de este financiamiento, se alza el sueldo de Blenda Hus de 1.945.297 pesos a 3.142.562 pesos. Y el primer sueldo de junio del 2013 que se paga con este nuevo incremento, con el primer sueldo que se paga con este incremento, el 21 de junio del año 2013, Blenda Hus transfiere 2.500.000 pesos a la cónyuge del imputado Jaime Orpi Futsón, Ana María Luisa Joan Langlois, 2,5 millones de pesos. Está en su tiempo. ¿Puede terminar los datos de lo que está entregando? Muchas gracias. Señoría ilustrísima, lamentablemente agoté mi tiempo. El resto de los antecedentes están en la presentación escrita. Sin perjuicio de aquello en relación al fraude al fisco, solo hacer presente respecto del segundo hecho constitutivo del mismo fraude, es la contratación de Jorge Lobos Torres, quien fue entre agosto del 2014, en las fechas indicadas, su señoría, disculpe, me distraje, Raúl Fernando Lobos Torres es contratado entre junio de 2015 hasta diciembre del 2015 y luego nuevamente hasta marzo del 2016, es decir, en pleno ejercicio de la acción penal respecto del señor Orpis, presentada ya la primera solicitud de desafuero, resuelto el desafuero por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, como único asesor a un sueldo de 3,5 millones de pesos. Parte de los fondos recibidos son destinados a la jefa de gabinete, devueltos a la jefa de gabinete Viviana Quirós, un periodo donde el senador Orpis ya no ejercía como tal, no por efecto del desafuero, sino por efecto de licencias médicas, y consta en la carpeta y a disposición de sus señorías un informe pericial que indica que todos los informes señalados e informados por este son Bien. informes falsificados. Disculpe, su señoría. Por favor, le cede ahora. Te convido esto. Vaso de agua. Deja todo aquí, no. Ah, ya. No, entonces no. No, gracias. No, yo no, sí, es para Alfredo. Pero no. Puede alegar entonces, en representación del Consejo de Defensa del Estado, Jimena Burpi Aguirre, por el tiempo de 20 minutos. Gracias por su venia, señor presidente. Ilustrísimo tribunal. El Consejo de Defensa del Estado viene a solicitar se dé lugar a esta ampliación de desafuero que ha sido presentada por el Ministerio Público en razón de los antecedentes que se han recopilado desde aquella resolución de fecha 10 de marzo del año 2016, en que ya este tribunal se pronunció respecto de la procedencia de desaforar al senador Jaime Orpis Buchón. Sus señorías ilustrísimas,
Quisiese iniciar mis alegaciones exactamente en el punto donde quedaron las alegaciones del Ministerio Público. Vamos a tratar de ser respetuosas con el tiempo. Muchos de ustedes saben que eso es algo que bastante me cuesta, pero trataré de ser respetuosa con los tiempos que nos han sido asignados. Quisiera señalar, como ha indicado el Ministerio Público, que me voy a partir en este punto porque el Consejo de Defensa del Estado actúa en esta causa por la legitimación que le otorga su ley orgánica respecto de 2 de los 3 capítulos de ampliación de desafuero que hoy día están siendo sometidas a conocimiento de este ilustrísimo tribunal. Primero, el delito de cohecho y, en segundo lugar, el delito de fraude al fisco. El modus operandi del delito de fraude al fisco por el cual se viene ahora a solicitar esta ampliación de desafuero no es distinto de aquel por el cual ya fue desaforado el senador Jaime Orpiz el 10 de marzo del año 2016 por este ilustrísimo tribunal y posteriormente confirmado por la Corte Suprema. El senador Jaime Orpiz, a través de las asignaciones que le están dadas para efectos de asesorías parlamentarias, contrata un asesor que no presta ninguna asesoría, sino que se trata de informes ficticios que solamente son generados para efecto y sacados desde Internet para solo efecto de poder cobrar los dineros y justificar en su oportunidad que el fisco, en este caso el Senado, haga el desembolso respectivo de dinero que posteriormente, como ya se ha señalado, va a parar a las cuentas personales del senador Jaime Orpiz. ¿Cuál es la gravedad, a nuestro juicio, de los hechos que constituyen esta ampliación? La primera contratación de esta persona, del señor Raúl Lobos Torres, que es por quien se viene solicitando esta ampliación del desafuero, ocurre en el mes de junio del año 2015. Señorías, a junio del año 2015 la investigación ya estaba bastante avanzada. Posteriormente, en junio, en julio, en agosto y en diciembre se produce una nueva contratación. Exactamente el 3 de diciembre del año 2012 se entrega un servicio supuestamente, o sea, un servicio falso al senador por 3 millones de pesos. Su señoría, la solicitud de desafuero del senador Jaime Orpiz fue solicitada en octubre del año 2015. Y la ampliación original de ese desafuero que se refería específicamente a los delitos de fraude al fisco, o sea, sabiendo el senador que estaba siendo investigado, son de diciembre del año 2015. Sin embargo, contumazmente continúa con la misma actividad. ¿Por qué? Porque no tenía otra manera de financiar sus gastos personales que no fuese, disculpemos la expresión, echando mano a los dineros fiscales que se le entregaban por asesoría a través del Senado. Y esta situación sabemos ya que se ve agravada por un segundo hecho, constitutivo también de fraude al fisco. El senador Jaime Orpiz tiene una secretaria personal, la señora Blenda Hus, que, como sus señorías recordarán, es algo más que una secretaria personal, porque no solamente manejaba las cuestiones de secretaría del Senado, sino que manejaba ampliamente las cuentas del senador, tenía conocimiento acerca de sus movimientos y, por cierto, será formalizada esta causa, y tenía conocimiento de las actividades ilícitas que él realizaba con respecto a los dineros provenientes del Senado y estos dineros que obtenía por los cohechos, los sobornos que serán pagados por Corpesca. Cabe señalar que respecto de ella resulta relevante hacer presente que es una de las secretarias mejor pagadas del Senado. No, es la mejor pagada del Senado. Señoría, existe en la carpeta de investigación información enviada por el Senado respecto a las remuneraciones de las secretarias. A modo de ejemplo, el senador Eugenio Tuma tiene 2 secretarias. Una gana 670.000 pesos y la otra gana 419. La senadora Van Rieselberger tiene un secretario parlamentario que gana 424.000 pesos. El senador Jorge Pizarro tiene varios secretarios parlamentarios. Uno, que es el que más gana 1.300.000 pesos. Sin embargo, la señora Blenda Hus, secretaria del senador Jaime Orpiz, gana
3.497.671 pesos. Esa es la remuneración de la secretaria del senador Jaime Orpiz. No solamente creo es la mejor secretaria pagada del Senado, sino creo que es una de las mejores secretarias pagadas de Chile. ¿Y qué es lo que ha revelado la investigación? Lo que ha revelado la investigación es que esos fondos no eran fondos que efectivamente correspondiesen al salario de la señora Blenda Hus, sino que, como se señala específicamente en la página 19 de la solicitud de ampliación de desafuero, aparecen resumidas las múltiples transferencias realizadas desde la cuenta de la señora Blenda Hus hacia las cuentas de la cónyuge en 2 oportunidades del señor Jaime Orpiz y en todas las demás allí señaladas en este cuadro a el senador Jaime Orpiz. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando que desde el año 2013 al año 2015 aparecen transferidas más de 31 millones de pesos, casi 32 millones de pesos, desde las cuentas de la señora Blenda Hus al señor Jaime Orpiz. Todos estos antecedentes son indiciarios de la forma como operó el senador respecto de los fondos parlamentarios que le estaban asignados por asesoría y por personal de apoyo, apropiándose de los mismos para efectos de hacerse de estos dineros y así perjudicar las arcas fiscales. Su señoría, en los términos que se exige por efectos del estándar de desafuero, creemos que los hechos que ahora son traídos por el Ministerio Público cumplen con creces con los estándares que se requieren para dichos efectos. Y respecto del delito de cohecho. Respecto del delito de cohecho ya se ha señalado cuáles son las 3 personas, ¿no?, que son aquellas que aparecen recibiendo dineros como testaferros de Jaime Orpiz para favorecer los intereses de la empresa Corpesca. Y aquí me quisiera adelantar algunas alegaciones que sin duda se van a hacer por parte de la defensa en atención al documento que acompañó recientemente a la vista de este desafuero. Básicamente, lo que se señala por la defensa es que estos hechos no podrían ser constitutivos de cohecho porque nuestro ordenamiento jurídico no sancionaría el cohecho para realizar actividades no determinadas, sino actividades indeterminadas. Sin embargo, me parece que la apreciación de la defensa está bastante lejos de lo que son las imputaciones en esta causa. Aquí las imputaciones de cohecho, de infracción a los deberes del cargo, de la realización de actos con infracción a deberes del cargo son bastante claras, a juicio del Consejo. Son siempre acciones del artículo 248 bis, por eso me voy a referir a ello. Es bastante claro que el señor Jaime Orpiz, durante el periodo que estuvo recibiendo dineros por parte de Corpesca, lo que hizo justamente fue realizar acciones con infracción a los deberes del cargo para beneficiar los intereses de esa empresa en algo muy específico, y que era la tramitación de las leyes misceláneas de pesca y la Ley General de Pesca, como la realización de toda actividad extraparlamentaria en torno a favorecer los intereses de esa empresa. Nos parece prístino. Pero si queremos bajarlo y aclararlo aún más, basta revisar en esta ampliación a qué nos estamos refiriendo con actos concretos y precisos. La primera de las solicitudes que se hace respecto de la ampliación por el delito de cohecho es respecto del señor Rodrigo Ortega Martínez. El señor Rodrigo Ortega Martínez emite 2 boletas para Corpesca en los meses de octubre y de noviembre del año 2009, por un total de 10 millones de pesos. Aquí entonces nosotros deberíamos, bajo la tesis de la defensa, tener una conexión entre un acto con infracción a los deberes del cargo. Pues bien, así es. Apenas 8 días después de recibir la última boleta que hacen sumar estos 10 millones de pesos pagados por Corpesca a este testaferro del senador Orpiz, el día 7 de diciembre del año 2009, el senador da respuesta al dictamen que habría presentado, que se habría dado a través de una presentación que él hizo a la Contraloría en su nombre y pidiendo el apoyo de otros 2 senadores que no sabían el origen de esta presentación, y que da cuenta
de una consulta hecha a la Contraloría en su calidad de senador de la República, pero que solamente beneficia a la empresa Corpesca. Tanto es así, sus señorías ilustrísimas, que está acreditado que el texto de esa presentación fue enviado por el gerente general de Corpesca al señor Jaime Orpis, hecho que todos ustedes recordarán del primer desafuero en el cual estuvieron presentes. El 7 de diciembre, dando respuesta a tal requerimiento, la Contraloría General de la República emite este pronunciamiento favorable y el señor Francisco Mujica, con fecha 22 de diciembre de ese año, ¿qué es lo que hace? Solicita a la Contraloría el cumplimiento de ese acuerdo favorable referido al dictamen que había sido obtenido ¿por quién? Por el senador Orpis. Hecho concreto, caso concreto, solicitud entregada, acto con infracción a los deberes del cargo realizado. Cohecho 248 bis. ¿Y qué pasa con los otros dos casos? Y los otros dos casos parecen aún más prístinos. Los otros dos casos corresponden al caso del hermano de la persona que el año 2009 había facilitado esta boleta, que es el señor Daniel Ortega Martínez, que en el mes de agosto del año 2012 hace entrega de una boleta por 11.111.111 pesos. Y el tercer caso corresponde al caso de la señora María Francisca Llávaro Rego, que hace entrega de 2 boletas en los meses de agosto también del año 2012 y noviembre del año 2012 por un total de 4.440.000 pesos. Es decir, entre los meses de agosto y diciembre del año 2012, el senador Jaime Orpis recibe a título de coimas de la empresa solamente por estas personas más de 15 millones de pesos. ¿Y qué pasa con la infracción de sus deberes del cargo en esa época? Pues bien, su señoría, lo que sucede en esa época es que durante el año 2012 y encontrándose en tramitación la Ley General de Pesca, el señor Mujica, el día 3 de septiembre, es decir, exactamente un mes después de la boleta, la primera boleta emitida por el señor Daniel Ortega, le envía al senador Jaime Orpis a su dirección de correo particular, jaimeorpis@gmail.com, un documento que se denomina, lo voy a leer exactamente para no equivocarme, Nuevas Indicaciones al nuevo artículo 143 y 143 bis LGPA, Ley General de Pesca. Y el 26 de septiembre de ese mismo año, es decir, mientras estaban mediando estos pagos, envía un nuevo documento denominado Análisis articulado al proyecto ingresado al Senado, los cuales vienen con indicaciones y observaciones de la empresa Corpesca para que sean posteriormente vertidas por el senador Jaime Orpis en la tramitación de la Ley General de Pesca. En este mismo periodo, recordemos, en que se reciben 3 boletas por casi 15 millones de pesos, el 30 de octubre del año 2012, el señor Ramón Pino, que trabajaba para la empresa Corpesca y que había sido delegado por el propio Francisco Mujica para poder monitorear el desarrollo de la ley, rindió cuenta de un correo que le había sido enviado al senador Orpis. ¿Y qué es lo que le dice? Y aquí su señoría ilustrísima lo voy a pedir, me permita leer expresamente qué es lo que le dice a su jefe respecto de las acciones que están realizando con los senadores. Le dice, gracias por su venida. Dado que esto podría empezar a estudiarse mañana en la comisión, me puse en contacto con el senador Orpis para concretar el apoyo ofrecido. Quedó de averiguar el timing de las sesiones y llamarme para ponernos de acuerdo de cómo y cuándo comenzar a trabajar. Su señoría, si estos antecedentes no dan cuenta de que claramente aquí estamos en presencia de un funcionario público que favorece el interés particular por sobre el interés general al que está llamado por la ley, en estos 3 niveles del cual nos habla el profesor Oliver, un nivel específico de la realización de acciones del cargo, un nivel específico respecto de la función que realiza y un nivel general que tiene todo funcionario público de obrar conforme a la probidad que le exige la función que está ejerciendo,
de verdad que si estas acciones no pueden entenderse comprensivas de lo que está sancionado en el artículo 248 bis, eso significa que los artículos 248 bis prácticamente no tienen interpretación en nuestro país. Y eso no puede ser. Y esa interpretación no puede ser. Y en todo caso, los antecedentes que hasta ahora se han reunido son lo suficientemente claros como para cumplir con el estándar de un desafuero. Quisiera recordar lo que a este respecto nos refiere el profesor Mayer, cuando, no a propósito del desafuero, sino que a propósito de otro instituto, ¿no? Que es el instruir causa o iniciar una causa en contra de alguien. El estándar que aquí estamos requiriendo no es un estándar de convicción absoluta, ni que definamos si acaso todas las cuestiones doctrinales relacionadas con el artículo deben ser definidas en este momento. El profesor Mayer nos hablaba, y más de alguno de ustedes se recordará perfectamente de esto, de los 3 estados en los que puede estar un juez y cuál es aquel necesario para la formación de causa en un nivel de solicitud de medidas cautelares, que es lo mismo que se exige para efectos del desafuero. El estado de duda, el estado de certeza y el estado de probabilidad. El estado de duda, sin duda, valga la redundancia, no es aquel estándar que exige el artículo 416 siguientes del Código Procesal Penal, porque ahí obviamente lo que existe es la posibilidad de que los hechos no hayan ocurrido. El estado de certeza, por otro lado, es un estado en que nos habla el profesor Mayer, el juez tiene la plena convicción de que los hechos ocurrieron, de que hubo participación y que además todo esto encuadra dentro de una dispositiva, dentro de una normativa expresa de carácter legal que permite aplicar una sanción. Ese estado es de sentencia definitiva. El estado de probabilidad del cual nos habla el profesor Mayer, Le quedan 2 exigido, minutos. estoy terminando, su señora ilustrísima, muchas gracias. El estado de probabilidad del cual nos habla el profesor Mayer es el que se exige para esto. ¿Y qué importa? Importa determinar que hay un hecho que tiene caracteres de delito, que reviste indicios de que es ilícito, que hay antecedentes que dan cuenta de que ha habido una apropiación, de que han habido actos de beneficio económico ofrecido o de beneficio económico solicitado en el caso concreto, y de que se ha producido un perjuicio que está acreditado con los antecedentes de la investigación. Y que esa idea de probabilidad en este momento nos puede dar la posibilidad de continuar adelante con el desafuero y ampliarlo respecto de la persona para efectos de poder solicitar medidas cautelares a su respecto, cuestión a la cual me referiré en el momento del traslado a fin de no dar no ocupar mayormente mi tiempo. Gracias, Por señor. favor, le cede el puesto al querellante Pedro Urtuztegui. Por la querellante, entonces, don Pedro Urtuztegui, por 10 minutos con lo que se anotó, teniendo presente en cuenta los alegatos anteriores. Por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustrísimo tribunal, alega esta parte querellante por la Fundación Ciudadano Inteligente. Evidentemente, tal como dijo el señor presidente, para no redundar en las explicaciones que han señalado tanto la Fiscalía como también el Consejo de Defensa del Estado, la verdad es que me quiero referir básicamente a los estándares que tienen que tener presente este ilustrísimo tribunal pleno para efectos de declarar o no que ha lugar a la formación de causa, que es lo que establece literalmente el artículo 416 en su inciso primero, y que tiene a nuestro juicio 2 tipos de interpretación, y nosotros vamos a tratar de presentarles cuál creemos nosotros como creyentes en la interpretación correcta de esta frase "a lugar a la formación de causa". Antiguamente esta discusión no se daba porque se aplicaban las normas del artículo 612 y 255 del Código de Procedimiento Penal, ya lo recordarán ustedes, ilustrísimos ministros, que se refería a que era necesario que se dieran los antecedentes básicos de existencia del hecho punible y participación para decretar la detención. Pero creemos que debemos excluir este criterio del Código de Procedimiento Penal antiguo
principalmente por dos razones. En primer lugar, porque nuestro código, que fue redactado a fines de los años 90, no recogió este principio que estaba en el Código Procesal Penal, y en segundo lugar, o segundo criterio, porque el artículo 127 del Código Procesal Penal ha establecido hoy en el nuevo sistema procesal penal que la detención tiene criterios relacionados con la comparecencia del imputado. Y así lo ha establecido tanto el inciso primero, referido a la comparecencia demorosa o dificultosa del imputado a un acto del procedimiento, y en su caso el inciso segundo 127, referido a los imputados legalmente citados y que no comparezcan a las audiencias. Por lo tanto, hoy día tenemos estas dos posibilidades de interpretación. En primer lugar, el artículo 416, inciso segundo, que sería volver al pensamiento del Código de Procedimiento Penal antiguo e interpretar que el Tribunal Pleno tiene que decretar que da lugar a la formación de causa en los casos que se cumplen los requisitos del artículo 140 actual, letras A y B, del Código Procesal Penal. Esto es que existen antecedentes necesarios que justifican la existencia del delito, y también en cuanto a la participación, que existan presunciones fundadas. Eso es prácticamente similar al artículo 612 y 255 del Código de Procedimiento Penal, y es una interpretación que puede entregar este tribunal para esos criterios. Pero otro indicativo, otro criterio que puede usar este tribunal, que creemos nosotros que es el correcto, es la que establece el artículo 421 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que establece el Código Procesal Penal en ese artículo? Que si este tribunal decreta que no ha lugar a la formación de causa, es decir, rechaza esta ampliación del desafuero en contra del honorable senador Orpiz, lo que corresponde, o el efecto que tiene esa resolución, es el sobreseimiento definitivo de la causa. Y por lo tanto, a nuestro juicio nos parece correcto que el criterio debiera ser una posición negativa. ¿En qué sentido? Me explico. Que si la defensa del senador Orpiz hoy día no aporta antecedentes que establezcan claramente la inocencia del imputado, y establezca o aporta antecedentes para establecer claramente que no existe el hecho punible, el Tribunal Pleno debiera decretar que ha lugar a la formación de causa y acoger el desafuero. A la inversa, si la defensa del senador Orpiz aporta estos antecedentes que no existen en la causa, debiera rechazarse el desafuero y por lo tanto decretarse el sobreseimiento definitivo. Por lo tanto, la exigencia que establece esta norma del 421 en cuanto al rechazo al desafuero nos remite necesariamente a las normas del artículo 250, es decir, claramente establecida la inocencia del imputado, la inexistencia del delito, que se establezca que el senador Orpiz está exento de responsabilidad penal por las normas del artículo 10 del Código Penal, que haya otra causal que exima de responsabilidad penal al senador y otras que establece la ley, como por ejemplo cosas juzgadas, es decir, que se haya dictado una sentencia firme respecto a estos mismos hechos en una situación anterior. A nuestro juicio, insisto, nos parece correcta esta última tesis. Respaldamos todo lo que se ha señalado por parte de la Fiscalía y también el Consejo de Defensa del Estado, particularmente en relación a lo que nos interesa a nosotros como querellantes, que es la arista de cohecho. El senador Orpiz, en el periodo que corresponde al 2009-2013, ya se ha dicho, se contactó con el gerente general de la empresa Corpesca, señor Mujica, y cumple los requisitos del artículo 248 bis del Código Penal, en el sentido que se trataba de un empleado público, que se hizo una aceptación o una solicitud expresa de un beneficio económico, y además que dicho beneficio económico tenía como finalidad ejecutar actos propios de su cargo y con infracciones a los deberes del cargo, que bien lo ha dicho el Consejo de Defensa del Estado, están recogidos no solamente a nivel constitucional, sino que también en la ley orgánica que corresponde al Congreso Nacional, en sus artículos 5, letra A y B. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por favor, le cede el puesto al abogado del Servicio de Impuestos Internos. Puede alegar entonces don Manuel Navarrete por el Servicio de Impuestos Internos por 15 minutos. Bien. Con la venia del señor presidente, alego en representación del Servicio de Impuestos Internos. Trataré de ser lo más escueto posible, debido a que ya varios argumentos han sido dados ya, especialmente por la fiscal doña Jimena Chong. Bien, su señoría, nosotros entendemos claramente que aquí se reúnen los requisitos que ha dicho esta Corte en el fallo anterior en esta misma causa,
cuando dice que para que se apruebe la solicitud de formar cuaderno para el tema del desafuero, debe existir un hecho o hechos que presenten carácter de delito, que aquí claramente a nuestro juicio aparece. Y segundo, que aparezcan fundadas sospechas para reputar a un individuo autor, en este caso. Creemos que claramente, de acuerdo a los antecedentes que se han indicado por los antecesores de la palabra, el uso de la palabra, eso está absolutamente cumplido. Ahora, respecto al delito tributario, me voy a referir brevemente, ya que aquí en particular nosotros solamente comparecemos por el tema del delito tributario, en cuanto a algunos boleteros que no habrían sido incluidos en la formalización anterior. Por lo tanto, ya está claro que esta ilustrísima Corte acogió la solicitud en la vez anterior en el entendido de que este delito tributario, a lo menos, habían antecedentes de que se había cometido en forma preliminar claramente, y por lo cual me voy a referir básicamente al tema de un escrito, téngase presente, que planteó mi distinguido contradictor, en que lo que hace es objetar algunos aspectos del planteamiento del Servicio de Impuesto Interno y de lo que fue acogido en definitiva por esta ilustrísima Corte respecto a qué se entiende por este delito, por el cual se hace la imputación al señor Orpiz. Este es un delito que, de acuerdo a la doctrina, el delito de facilitación de factura o boleta, en este caso boletas, para cometer delitos del artículo 97, que ha sido denominado por la doctrina un delito de mera actividad. Es decir, basta el hecho de confeccionar o facilitar la factura. Es un delito de peligro abstracto, o sea, un delito que no requiere en principio una consecuencia del perjuicio fiscal directo, ya que no requiere la existencia de perjuicio fiscal. Este delito lo comete quien facilita facturas, boletas para que se cometa un delito tributario o posibilitar, dice, o posibilitar. Y esto es importante, esta palabra posibilitar, puesto que mi distinguido contradictor ha planteado en un escrito que dice que acá lo que habría realmente no sería un delito tributario, él dice que sería una simulación, en que lo que se simula una prestación de servicio, dice, pero lo que se quería realmente era hacer una donación. Y dice que esto tiene un tratamiento en el sistema tributario de un gasto, que en definitiva cuando se realizan estas situaciones y cita una circular de Servicio de Impuesto Interno, esto es un tema administrativo, dice, que en definitiva esta simulación implica que un contribuyente efectúa un gasto que no correspondía y por lo tanto el castigo va a ser que simplemente se le aplique el castigo de los gastos rechazados y pague una multa. Y con eso estaría resuelto el tema. La verdad, señoría, no compartimos su opinión, puesto que aquí estamos en presencia de un delito. Él a lo que se refiere a algo distinto, y que no lo dice obviamente en su escrito, que es que muchas veces existen contribuyentes que a veces imputan un gasto que no correspondía realmente al giro. Por ejemplo, se realiza una comida con un grupo de amigos y aparece que la comida era un gasto necesario para producir la renta, se imputa de esa forma. Y en ese caso, efectivamente, se rechaza el gasto y se aplica un castigo. Pero no es el caso ocurrido en estos autos. Aquí lo que hubo es inexistencia de un acto. Es decir, se dice que se prestaron servicio a la empresa Corpesca y eso nunca existió. O sea, no se trata de una mala imputación, porque en el fondo, cuando se castiga del punto de vista administrativo con un gasto rechazado, se trata de que una imputación equivocada, errada del contribuyente. O sea, el contribuyente imputó que un gasto que hizo, que en la realidad se produjo, era A y realmente era B. O sea, no era necesario producir la renta. Pero aquí es distinto, señoría. Aquí el gasto no existió. De esto que la asesoría que supuestamente existió, nunca existió. ¿Ya? Entonces ahí hay una diferencia radical en el tema. Puesto que no es lo mismo que yo haya imputado un arreglo, un jardín a mi empresa, a que en este caso impute una asesoría que no es tal para que la empresa rebaje en la respectiva base imponible ese gasto como gasto que le permite pagar un impuesto menor. Esta diferencia es clave, su señoría, puesto que ya mi distinguido contradictor y el otro abogado que representa al señor Orpiz lo han dicho ya en distintas instancias. Han alegado esto varias veces ya que ellos insisten en que esto sería un tema administrativo. Pero olviden que aquí estamos frente a un delito que claramente se configura, puesto que el delito del tipo penal dice facilitar. Aquí se facilitaron, claro, se facilitaron boletas. Boletas relativas a operaciones ideológicamente que no existían. Boletas ideológicamente falsas. ¿Ya? Y que permitieron posibilitaron que la empresa rebajara la base imponible mediante estos gastos que no eran tales. ¿Ya? Por lo tanto, me parece que esa alegación debe ser desechada, puesto que no corresponde a la realidad de los hechos y a la realidad de lo que exige el tipo penal. Y además, mi distinguido contradictor ha planteado
de que cuando se habla de malicia se exigiría un dolo de alto grado, ¿ya? Un dolo directo. La verdad, su señoría, que si usted revisa la norma del Código Tributario, los delitos tributarios, la palabra malicia lo que se hace es reforzar el elemento que debe existir dolo simplemente, puesto que hay conducta en el artículo 97 que, por ejemplo, dejar de pagar impuestos, no declarar un impuesto, puede caer en una figura administrativa si existe dolo o no existe dolo. Entonces, justamente la figura, cuando habla de malicia, lo que hace referencia es que allí se está en presencia o de la exigencia típica del dolo. Es un refuerzo del elemento ya que está en todo delito, que es el dolo. Pero nada más que eso, no exige ningún grado específico de dolo superior. Pero además hay que señalar que en este caso en particular, este grado de dolo yo creo que no resiste análisis, puesto que estamos en presencia de un senador de la República que además es abogado. Entonces, no puede pensarse racionalmente que un abogado, que además es senador, que además ha integrado las comisiones de Hacienda, que ha participado en las reformas tributarias que han habido en este país en el lapso del tiempo, no pueda darse cuenta que cuando uno entrega una boleta por una operación inexistente, no es que esté mal imputada, no es que yo diga era aquí o era acá, no, es una operación inexistente, que es muy importante, él pueda pensar que cuando la empresa requiere esa boleta inexistente vaya a ser para un fin distinto que sea rebajar la base imponible. Porque eso lo quiere decir mi distinguido contradictor, que él no tenía la malicia, él no quería defraudar al fisco. De partida el tipo penal, ya dije, no exige perjuicio fiscal, pero basta que el sujeto en este caso posibilite. Y claramente, si yo entrego una cantidad bastante elevada de boletas, en este caso en particular solamente se está empleando por una cantidad de boletas específica, pero ya en la formalización anterior se hizo por las boletas que previamente se indicaron. Entonces, no se puede pensar que alguien con esos conocimientos, con ese grado de cultural, universitario, etcétera, y además de participar, como dije, en un órgano del Estado tan importante como el Congreso, pueda pensar que toda esta cantidad de boletas que se entregan a una empresa eran para otros fines. No sé qué fines podían haber sido. Es claro que él, cuando se hizo este procedimiento, tenía que haberse representado eso. A lo menos tenía que haberse representado. Y en cuanto que posibilitaba, a lo menos, la comisión de un delito tributario, de que se rebajara la base imponible. Por todo eso es que estimamos que también esa alegación, a nuestro juicio, debe ser desechada. Por lo demás, esta Corte ya la desechó la vez anterior, cuando conoció del desafuero en primera instancia la vez anterior, respecto a los hechos anteriormente indicados. Bien, su señoría, solamente querría referirme a este aspecto, porque creo que aquí hay que ser lo más preciso posible y ya hay otras cosas que ya han sido dichas por el Ministerio Público y no quiero ahondar y alargar una audiencia en un sentido que no corresponde. Es todo. Bien, muchas gracias. La defensa puede responder por el tiempo asignado a los cargos que se formulan por los peticionarios anteriores. Muchas gracias, señor presidente. Alego representación de don Jaime Orpi Puchón y primero me referiré al capítulo de cohecho. Solicitamos que se rechace el desafuero en este aspecto y hago mío desde ya para empezar los votos disidentes o de voto de minoría en su momento cuando se conoció la petición de desafuero original. La verdad, y así esperamos demostrarlo brevemente, con los antecedentes que expondré, es que aquí lo que hubo de parte de Corpesca fue una serie de donaciones con fines políticos, donaciones con fines políticos que se concentraron en gran parte durante las campañas políticas, la campaña senatorial y la campaña municipal de los años 2009 y 2012, y que se han esgrimido por parte del Ministerio Público una serie de hechos o conductas que en sí mismas consideradas no pueden ser catalogadas como delito de cohecho. Sus señorías ilustrísimas, para claridad y para entender las alegaciones que vamos a exponer, solicito que se tenga presente lo expuesto en el punto 13 de la solicitud de desafuero, si se permite leer una frase, señor presidente, porque cómo está descrita la conducta del cohecho. Dice, todas las acciones antes descritas permiten afirmar que el senador Orpi se encontraba a disposición, en cursiva, en el texto original, a disposición de los ejecutivos de Corpesca para la representación de sus intereses. Su señoría, lo que nosotros sostenemos es que esa descripción no encuadra o no es típica del delito de cohecho en los artículos del Código Penal que se han citado, 248 y 248 bis. Debemos acá empezar por la clasificación del delito de cohecho más básica, el delito cohecho antecedente y subsiguiente. ¿Por qué? Porque esa clasificación deja ver algo que parece por obvio que olvidamos,
y que aquí claramente el Ministerio Público ha olvidado. Es que el cohecho no basta que haya un funcionario y que reciba dádivas o dinero o beneficio, sino que tiene que haber algo más, y ese algo más es de acuerdo a esa clasificación, para ejecutar un acto o por haber ejecutado un acto, por omitir o por haber omitido, o por ejecutar o haber ejecutado de acuerdo a lo que dicen los artículos del Código Penal. La Convención Interamericana en contra de la corrupción va en la misma línea. Dice que estas dádivas tienen que ser a cambio de la realización u omisión de cualquier acto. La expresión a cambio del derecho internacional, por lo tanto, tiene el mismo sentido que la expresión por o para que establece la legislación interna. Por ende, objetivamente tiene que haber una relación entre lo que recibió y lo que se comprometió a hacer. Algo específico, algo concreto. Es algo concreto que hoy día se ha descrito por el Ministerio Público en la solicitud de afuero como estar a disposición. Esta exigencia viene de la redacción original del Código. El antiguo artículo 249 del Código Penal ya establecía esta exigencia por dádiva o promesa ejecutar. Estas expresiones por original, para en la redacción actual o a cambio del derecho internacional, todas dan cuenta de la misma regla, del mismo principio, la misma exigencia a nivel del tipo objetivo. Yo tengo que haber realizado algo a cambio de lo que me dieron. ¿Por qué? Porque se necesita que el bien jurídico al menos se ponga en peligro, al menos existe un riesgo al bien jurídico. Si solo existe un funcionario y solo existe dádivas o financiamiento mediante donaciones políticas, como ocurrió en este caso, no hay afectación del bien jurídico. Se trata, como dice el profesor Labatut, de un delito de función y no un delito de funcionario. Tiene que hacer algo específico. La doctrina moderna, el profesor Héctor Hernández, en un texto que se ha acompañado dentro de los... el téngase presente, acompañado hace 2 días atrás, es un informe en Derecho del profesor Héctor Hernández Basualto que se denomina, y ya el título nos da las luces de qué se trata la discusión. Dice: la inconveniente exigencia de un acto funcionario determinado como contraprestación en el delito de cohecho. El profesor Hernández en este texto dice claramente que esto se olvida. Se olvida que en el cohecho es una especie de contrato sinalagmático, que entre ambas partes tiene que haber cierta aproximación. Uno da, el otro recibe. Queda uno su acto, su función, y el otro ¿qué? A cambio de eso una contraprestación, algo concreto. ¿Ya? Dice que tiene que ser una contraprestación, uno más, pasada o futura, pero determinada. A nuestro juicio, estar a disposición no cumple con las exigencias de que sea determinada. ¿Y por qué el Ministerio Público ha interpretado de esta manera el tipo penal? ¿Por qué describe la conducta como estar a disposición? Porque nunca existió esta contraprestación específica. Te entrego 10 millones a cambio de una presentación en la Contraloría. Te entrego 20 millones a cambio de una indicación en la tramitación de una determinada ley. No lo puede decir, porque eso no existió. Simplemente aquí lo que es un poco la imputación penal que se está haciendo es, permítanme el chilenismo, de estar a tu disposición, dice. En fondo, en lo que te puede ayudar. Eso, en lo que te puede ayudar, estar a disposición, no es típico. No hay ningún antecedente en la causa, ninguno, porque no se nos ha dicho nunca que el señor Francisco Mujica le haya pedido a cambio de dinero un acto específico, o que el senador haya pedido dinero a cambio de ofrecer un acto específico. No hay nada en la causa. Son todas estas coincidencias entre un financiamiento político largo en el tiempo, con fines políticos, con la realización de distintas conductas, pero que no tienen relación con el dinero. Y aquí debo aclarar algo, porque tanto en las peticiones de desafuero como en las vistas de medidas, en las audiencias ante los jueces de garantía de medidas cautelares, se ha reiterado hasta el cansancio esto de 5.200.000, 5 millones. Es una forma de un poco, permítaseme la expresión, su señoría, de ablandar al tribunal, de verse una cifra millonaria. Olvida el Ministerio Público, porque no lo dice, que el 57% de todas las donaciones de Corpesca se concentraron alrededor del año 2009 y comienzo del año 2010, el 57%, cuando el senador estaba postulando y debía financiar su reelección como senador, el 57%.
hubo, y así lo dice el senador, el exgerente general, señor Francisco Mujica, y el senador, que hubo 2 acuerdos de financiamiento político. Uno a comienzos del año 2009, donde le va a financiar la campaña política, y uno en mayo del 2010, donde el senador le dice que había pedido créditos bancarios para solventar lo que obviamente no le ha alcanzado a cubrir con estas donaciones, más los aportes del CERVEL. Créditos que ascendían a la suma de 2.500.000 aproximadamente. Y el señor Mujica pacta que le iba a entregar 2 millones mensuales para cubrir esos créditos. Esos créditos están totalmente acreditados en la causa. Es más, las platas de las donaciones en muchos meses fueron directamente de quien recibía el dinero a pagar las cuotas bancarias. Pero acá se quiere trastocar la realidad y hacer aparecer como que eran 5 millones mensuales o 5.200.000 mensuales, cuando en realidad es un financiamiento específicamente a actividades políticas. Y voy a un caso específico que deja claridad de cómo es esto. Son 3 los nuevos emisores de boletas o supuestamente boleteros, como le llama el colega del Servicio de Impuesto Interno, don Manuel. Pero si vemos, hay una boleta que sale del promedio, no son 2.200.000, porque los líquidos son 2 millones, ¿ya? Una de 11.111.000. ¿Cuándo fue hecha esa boleta? En septiembre o octubre del año 2012, es decir, en plena campaña municipal del año 2012. O sea, el mismo principio, la misma regla que se aplicó el 2009, se aplica el 2012 para un financiamiento extraordinario. Nada de eso ha dicho el Ministerio Público, y en lugar de eso se sientan y sostienen una falacia, que son 5.200.000 mensuales, ya de tal manera de alterar, como digo, la realidad. ¿Cuáles son los supuestos hechos, por lo tanto, que se citan y que en esto me parece algo increíble lo que he escuchado de parte de la colega doña Lupi Aguirre? Se olvidan y me citan una ley miscelánea como fundamento del supuesto acto con infracción de la libertad del cargo del año 2009. Y en ninguna parte dicen que esa misma ley, el mismo texto, había sido presentado el año 2007. ¿Cómo puede ser que una ley presentada en el 2007, rechazada, reingresada por el senador el 2009, sea fundamento o tenga razón de ser el financiamiento político del año 2009? Esa ley también va en la misma relación con la presentación a la Contraloría, que era un tema de una crisis del Jurel largamente explicada en la audiencia de formalización y discusión de medidas cautelares, ¿ya? Donde esa ley ya estaba, el mismo texto estaba. ¿Cómo puede ser, si 2 años antes yo presento, que me relacionen esa ley, que es lo que es una reiteración, con un financiamiento de mi campaña para la reelección? O vamos a la ley de pesca, o llamada ley Longueira, o ley larga de pesca. ¿Cómo puede ser que un financiamiento pactado el año 2009 tenga relación con una ley que se ingresó 3 años después al Senado? ¿Ya? Parece que es un exceso afirmar, y por eso no lo han podido decir, que ese financiamiento pactado el año 2009 tenía por objeto finalidad que él concretamente representara o representara tal indicación en una ley futura de 3 años después. Por eso se ven obligados a redactar la conducta de una manera distinta a la que establece la ley, a disposición, lo que no es ético, pero en ningún caso es típico, de acuerdo a los artículos 148 y 149 del Código Penal. Pero en realidad nunca el senador estuvo a disposición de Corpesca o del señor Francisco Mujica. Se tramitaron distintas leyes misceláneas que ha dicho el Ministerio Público. Hay una ley, que es la ley de... antes de ir con las leyes especiales, voy a volver a la ley larga o la ley Longueira, que se llama. Su señoría ilustrísima, esta es una ley compleja. Una ley en que llegaron a comisión mixta, en la cual formó parte el senador, 27 puntos, 27 materias que no hubo acuerdo entre el Senado y la Cámara. De dichas 27, el senador votó en 20 de ellas. En 19 de esas votaciones, votó exactamente de acuerdo a un acuerdo político, valga la redundancia, por el gestor de dicho acuerdo, el señor Pablo Longueira, que todos los senadores de gobierno, más un grupo de senadores demócratas cristianos, votaron. De las 20, votó en 19 igual como está ese acuerdo político. En la única que hubo una diferencia, no era un tema que le interesaba a Corpesca, era cómo se determinaba la cuota de consumo humano de determinadas especies
especies de pesca. Pero lo más importante en esta ley, es que en esta tramitación, es que él no solamente votó de acuerdo a este acuerdo que hay constancia en el expediente, así lo ha declarado el subsecretario y el ministro de la época, que existió esta voluntad, y además en la prensa se acompañaron los antecedentes de este. Sino que esto es muy importante, él votó específicamente, y fue el voto que dirimió un tema impositivo, los propios artículos 100 y tanto que cita una minuta, una de las mis contradictorias. Ese tema impositivo significó para la empresa Corpesca, de acuerdo a las estimaciones de la época, y está acompañada la estimación en su momento formulada por la Dirección de Presupuesto, un pago adicional de cerca de 1.000 millones de pesos anuales para la empresa Corpesca. Cuando se hace el presupuesto y se va a determinar cómo es el tema del royalty, cómo es el tema impositivo, las patentes que se estaban creando el royalty y modificando las patentes, la empresa más afectada a nivel nacional era Corpesca. Y el senador votó a favor del proyecto propuesto por el Ejecutivo. Es decir, ¿cómo me pueden decir que un senador estaba a disposición si en todas las materias que tuvo que votar, votó de acuerdo a un pacto entre los senadores de gobierno y algunos de la oposición? Y específicamente en las materias que más complicaban a la empresa, como el tema impositivo, votó también a favor, sabiendo que eso implicaba y que iba a ser la empresa más afectada a nivel nacional. Su señoría, no hay en este caso ningún antecedente que permita efectivamente acreditar que el senador se encontraba a disposición. Pero respecto a esta materia, y ahora me remito al téngase presente que he acompañado, existe un antecedente nuevo que a nuestro juicio debería tender que la balanza estuviese más en favor del imputado que en favor de los distintos órganos del Estado que hoy día lo están persiguiendo. Debemos volver de nuevo con la disposición y como la descripción de la conducta, estar a disposición. ¿Es delito estar a disposición? La defensa dice que no. El Ministerio Público dice que sí, porque así en la formalización lo ha redactado. Pues bien, se encuentra en tramitación un proyecto de ley, el boletín 10.339-07, fue ingresado al Senado y hoy día ya aprobado por el Senado, se encuentra en la Cámara de Diputados, que a propósito de una intervención del profesor Héctor Hernández, que ahí fue donde acompañó este informe en derecho a la inconveniente exigencia de un acto funcionario terminado como contraprestación del delito de cohecho, a propósito de su intervención, el senador Horvath presenta una indicación. Y la indicación tenía por objeto modificar el Código Penal y eliminar del artículo 248 las expresiones para ejecutar o por haber ejecutado. Es decir, solucionaba el problema que tiene hoy día el Ministerio Público en esta causa. Soluciona lo que el profesor Hernández dice, esta inconveniencia de que se exige un acto determinado. Cuando se discute esa indicación, ¿quiénes son los que comparecen? Obviamente el profesor Hernández, destacado profesor de Derecho Penal. Comparece don Jean-Pierre Matus, abogado integrante de la excelentísima Corte Suprema, pero lo más importante es que comparecen dos funcionarios del Ministerio Público de la más alta relevancia. Comparece el fiscal Abbott y comparece la señora Marta Herrera, fiscal nacional y respectivamente jefe de la unidad anticorrupción. ¿Y qué nos dicen? El profesor Hernández nos dice, más allá de las deficiencias técnicas de la indicación del senador Horvath, le parece adecuada esta reforma al delito de cohecho, puesto que abarca ámbitos de actividad delictiva que no están penalizadas. El profesor Hernández lo sabe perfectamente, dice, estar a disposición no es delito en Chile. El profesor Matus, abogado integrante de la excelentísima Corte Suprema, dice, la figura existente deja fuera de la conducta punible situaciones en las que el funcionario público recibe un estipendio por el solo hecho de ocupar un puesto público, sin que ello se vincule a una acción o omisión específica propia de su cargo. El profesor Matus también lo tiene absolutamente claro. No basta estar a disposición. El fiscal nacional, no obstante que la fiscal del Ministerio Público, jefa de alta complejidad, acá ha sostenido que esto es delito, el fiscal nacional en el Senado, en un documento público como la historia de la ley de este boletín, dice que este cambio es correcto porque permite perseguir a los funcionarios públicos que integran permanentemente la nómina de privados,
¿Qué es la nómina de privados? Son los remunerados. Y aquí se me ha dicho que el delito consiste en que estaba a disposición y que por estar a disposición recibía un sueldo falsamente 5.200.000 mensuales. El fiscal nacional lo dice también. Pero ya la señora Marta Herrera deja fuera toda duda que esto no es delito. Dice que prefiere que se incorpore esta norma, ¿ya? Puesto no es porque nuestro ordenamiento debe sancionar al funcionario público que está permanentemente a disposición de un privado a cambio de una dádiva periódica. Su señoría ilustrísima, la misma expresión. Debe sancionarse al funcionario público que esté permanentemente a disposición de un privado a cambio de una dádiva periódica. El senador Orpiz se encontraba a disposición de los ejecutivos de Corpesca. Agrega, facilitaría mucho la persecución penal porque únicamente requeriría probar el aporte privado permanente e indebido al funcionario para configurar la infracción. Precisamente lo que ocurre en este caso. Precisamente lo que está ocurriendo en este caso, en que un senador, por estar a disposición sin haber comprometido su voluntad, sin haber vendido su voto ni su actividad parlamentaria, simplemente porque recibía financiamiento político, ha sido desaforado, sometido a prisión preventiva y es más, ahora se le quieren, a pesar de que está con arresto domiciliario total, ampliar estas medidas cautelares y nuevamente someterlo a prisión preventiva. Sus señorías ilustrísimas, esto debe ser detenido en este momento. No puede ser que una conducta que el mismo Ministerio Público reconoce en un acto público oficial, como es ante la Comisión de Constitución del Senado y Legislación, que eso no es delito y hoy día se nos venga a decir en estrado que es delito. Las palabras de la señora Marta Herrera, a mi juicio, no permiten dos interpretaciones. A disposición se ocupó el mismo verbo, la misma conducta. En conclusión, existe un antecedente nuevo, un antecedente oficial que ha sido acompañado a la carpeta de investigación. Existe la opinión de dos profesores destacados del foro, la opinión del fiscal nacional y la opinión clara de la jefa de la unidad anticorrupción, en que en Chile estar a disposición o estar en la nómina sin que exista un acto concreto determinado simplemente no es delito de cohecho. No entendemos cómo, por ende, con pleno conocimiento de lo que los estatutos superiores del Ministerio Público han sostenido, puede ahora en estrado sostenerse algo totalmente distinto. Se nos ha dicho que somos contumaces. Esa fue la expresión que se usó por parte del Ministerio Público. Yo creo que puedo usar el mismo adjetivo respecto al Ministerio Público al actuar de la manera que lo ha hecho. Su señoría, y quiero dejar en claro que en ningún caso digo o sostengo que la conducta del senador sea ilícita. Es ilícita. Y así lo estableció con fecha 24 de enero del 2017, valga la aclaración que la intervención del fiscal Abbott y la señora Marta Herrera en la comisión es de enero del año 2017 también, o sea, en la misma época que ellos estaban ante el Senado interviniendo y explicando lo que querían modificar del delito de cohecho, la Comisión de Ética y Transparencia del Senado lo sancionó. Y lo sancionó con la mayor pena establecida en los estatutos correspondientes, tomando en cuenta como atenuante la reparación por reintegro de la totalidad de los dineros que son materia de la investigación y la irreprochable conducta anterior que tenía el senador en su función pública como legislador. De hecho, valga la aclaración... Está en su tiempo, pero como tuvo que enfrentar 4 alegatos, le voy a dar 5 minutos más para que finalice. Su señoría, esta materia, además, ya ha sido resuelta por nuestros tribunales. El senador Walker fue imputado en una causa porque a propósito de la ley de pesca, FIPES le habría entregado un financiamiento que él entregó a quien hoy día es un actual diputado de la República, el señor Fuentes. Se siguió una causa en contra del senador Walker por cohecho, porque FIPES, que es parte de los empresarios de la industria pesquera, le habría financiado, habría habido un cohecho, pero no para él, sino que para este tercero, para el señor Fuentes, en esa época candidato. Su señoría ilustrísima, la votación del señor Walker, en todo, en la ley de pesca, es idéntica a la votación del senador Orpiz. Idéntica. No hay nada que diferencie sus votaciones.
Si hay una diferencia es porque uno de ellos no estaba en la sala, por lo tanto no votó respecto a la materia. Pero en todo lo que concurrieron a votar, votaron de la misma manera. Que dijo la ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique que no estaba acreditado que ese financiamiento del señor Fuentes haya tenido relación con un acto determinado. Y la Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema, en fallo reciente, de fecha 28 de marzo del 2017, rechazó la queja. Su señoría ilustrísima acompañó efectus vivendi la sentencia sobre seguimiento definitivo de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique y la sentencia de la excelentísima Corte Suprema. Brevemente me referiré al delito tributario. Su señoría, al igual como hemos sostenido que esta es la oportunidad de detener una persecución injusta en contra de un senador de la República, creemos que también es la oportunidad de restablecer la correcta política criminal respecto de lo que es y no es delito tributario. No puede ser que a petición de un fiscal con ánimos persecutorios, con extremo celo, el Servicio de Impuestos Internos haya decidido criminalizar conductas que nunca estimó que eran delitos. Y extrañamente ese funcionario que decide criminalizar solo decide criminalizar las conductas de un lado del espectro político. Hoy día, en que ambos funcionarios ya no están en sus cargos, o a cargo de la investigación uno o el otro no está en sus cargos, se ha vuelto la política tradicional. Política que mi colega sabe perfectamente, es recaudar, y se ha decidido llevar estas conductas de financiamiento, de donaciones políticas, a los tribunales tributarios de aduaneros, a las sanciones administrativas que correctamente siempre se han aplicado. Y aquí no es que nos encontremos frente a una conducta inexistente, y esta es la discusión y lo que debemos entender. Esto es un acto simulado. Acá hay un acto que se quiere disimular, una donación política. Quedan 2 minutos. Y por el otro lado, hay un acto que se simula, la prestación de servicios. Por lo tanto, no es un acto inexistente, es un acto simulado. Y de acuerdo a las normas de carácter general, la norma general anti-ilusión establecida en la reforma tributaria, el año 2014, las conductas simuladas se deben sancionar con sanciones administrativas y no penales. Son conductas elusivas y no evasivas. Eso fue lo que ocurrió precisamente en este caso, sus señorías ilustrísimas. Al donante, Corpesca, le aplican el impuesto multa, gasto rechazado y paga lo que debe pagar. Y al donatario, al senador Orpiz, le liquidan el impuesto de donaciones. ¿Cómo puede ser que el colega, Manuel, diga que no hay una donación si el propio impuesto interno le liquidó el impuesto de herencia y donaciones al senador y se pagó íntegramente? Se solucionó de acuerdo a lo que siempre debió haberse solucionado estos casos. Estos casos son casos de elusión, no evasión de impuestos, porque nunca el senador tuvo por objeto mentalmente, nunca hubo dolo directo, que la empresa Corpesca, esta inmensa compañía pesquera, pudiese rebajar algún impuesto o pudiese obtener alguna devolución indebida. Su señoría ilustrísima, esta no fue materia discutida en el anterior desafuero. En el anterior desafuero simplemente dijimos que estuviese lo que el tribunal resolviera y que en la instancia correspondiente lo alegaríamos. Pero la norma general anti-elusión de la ley 20.780 debe ser aplicada. El acto simulado no es un acto inexistente, es elusión y no evasión. Si me permite, su señoría, para terminar respecto del delito de fraude al fisco brevemente. Está en su tiempo ya, lo hace en el periodo de respuesta. Hago uso de mi derecho de réplica en este acto, prefiero para... No, al final después. ¿Ya? Antes de iniciar la segunda ronda, no sé si habrá algún señor ministro que quiera hacer alguna aclaración, alguna pregunta. O pregunta, pedir a los intervinientes. Sí. No hay nada. Por favor, le cede el lugar a la representante del Ministerio Público. Tienen 4 minutos para la réplica. 4 minutos, gracias. 4 minutos. Puede dar inicio a su réplica. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, voy a
enfocar estos 4 minutos de réplica principalmente en los argumentos vertidos por parte del señor defensor a propósito del delito de cohecho. En primer término, sus señorías ilustrísimas podrán advertir de la sola lectura de la solicitud de desafuero de parte del Ministerio Público, de la sola lectura de los hechos en materia del desafuero, de los antecedentes que fueron aportados a propósito de nuestro alegato principal y el Consejo de Defensa del Estado, que no resulta efectivo que la descripción típica de la conducta del senador Jaime Orpiz, atribuida a título de cohecho, se reduzca, como ha pretendido señalar el señor defensor, a la expresión estar a disposición. Es más, la utilización de la expresión a disposición está precisamente en la parte final, y si lo quisiéramos exponer en términos lingüísticos o literarios, es a modo de corolario, sin perjuicio que la descripción típica está desglosada en distintos acápites, ¿no es cierto?, de la misma presentación. Y de hecho, el Ministerio Público atribuye participación a título de autor al imputado Orpiz en el delito de cohecho precisamente porque se hace entrega regular, y esta entrega regular, esta solicitación se materializa al momento en que el senador Orpiz hace llegar a la empresa Corpesca todas y cada una de las boletas. Cada vez que presenta una boleta ideológicamente falsa que da cuenta de un servicio no prestado, el senador Jaime Orpiz lo que está haciendo es una solicitación. Y esta solicitación lo es a cambio, como se indica en el desafuero, de favorecer los intereses de Corpesca mediante el desempeño de sus labores como senador de la República, y luego se circunscriben una serie de actos específicos y concretos extendidos a través del tiempo, conforme a los cuales el senador cumple este objetivo de favorecer los intereses de la referida empresa, vulnerando aquellas obligaciones que demandan de un senador la preeminencia del interés general por sobre el interés particular. De tal suerte que en cada una de las oportunidades en que vota en una ley que favorezca o que impacte los intereses de Corpesca sin inhabilitarse por tener este interés personal, efectivamente infringe los deberes del cargo. Y a título de ejemplo, se relatan a lo menos 10 intervenciones distintas, entre ellas participaciones en las comisiones, presentación de antecedentes a la Contraloría General de la República y votaciones en diversos proyectos de ley. Se ha señalado a propósito de la ley de pesca, de la ley larga de pesca, que el senador vota en relación con un acuerdo político. Este señalamiento particular es una cuestión que ha sido reeditada en otras discusiones, tanto ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, entendemos incluso a propósito del primer desafuero, según recuerdo, de las medidas cautelares y también de discusión en el mismo Tribunal de Garantía. Solo mencionar que a propósito de la votación de las patentes y royalty, que es precisamente el impacto tributario vinculado a la ley de pesca, recibe el senador el 8 de noviembre del 2012 de parte del empleado de Corpesca Ramón Pino y, como se indica en el literal L de los antecedentes del desafuero, un correo electrónico en donde se le señala que se adjuntan observaciones y que no se hace mención al pago de patentes y royalty, que entendemos debe quedar como la propuesta del Ejecutivo. Y luego, en un documento adjunto, se le hacen diversas indicaciones conforme las cuales se procede a votar. Me voy a permitir, si sus señorías lo estiman, tomarme solo un minuto para hacerme cargo de la... La verdad es que ya ha excedido el tiempo con creces, así que... Sí, bueno, muchas gracias. Le cede el puesto, por favor, a la representante del Consejo de Defensa del Estado. También por 4 minutos tiene tiempo para hacerse cargo de la... Gracias, señor presidente. Como lo señalé en mi alegación, era obvia que la oposición de la defensa iba a ser la que aquí ha sido presentada, hacer parecer como que la imputación al señor Orpiz era lo que en doctrina comparada se conoce, o que en nuestra legislación comparada se conoce como el cohecho de manutención.
En el cohecho de manutención, y no nos perdamos, sus señorías ilustrísimas, lo que sucede es que basta constatar que existe un pago regular por parte de un particular a un privado, o sea, de un particular a un público, para efectos de entender que se configura el delito de cohecho, lejos de la imputación que se hace en esta causa. Si en esta causa se habla y se ejemplifica que el señor Jaime Orpiz estaba a disposición de la empresa, que era prácticamente un empleado de la empresa, es porque además y adicionalmente, como puede revisarse del desafuero que ha sido solicitado por el Ministerio Público, y no podré referirme a cada uno de los elementos que allí y los actos concretos que allí se señalan por una cuestión de tiempo, pero desde las páginas 7 hasta la página 18 prácticamente, se señalan uno a uno los actos determinados con infracción a los deberes del cargo en los términos de los artículos 248 y 248 bis, realizados por el señor Jaime Orpiz. Aquí no se está solicitando el desafuero, ni se formuló la formalización en su momento, ni se solicitaron las medidas cautelares, porque en general el señor Jaime Orpiz recibía plata de la empresa Corpesca. Aquí se le desafuera, se le formaliza y se le somete a medidas cautelares por actos precisos y determinados realizados por el señor Jaime Orpiz durante los años 2009 al año 2013 y que están expresamente señalados en el desafuero que solicita el Ministerio Público. Y estos actos, como lo señalamos, tienen que ver con actividad extraparlamentaria de presentación ante la Contraloría, actividades de discusión en las sesiones donde recibe indicaciones y donde recibe mail e instrucciones por parte de la empresa, y además en las votaciones posteriores de las leyes misceláneas y de pesca en las cuales interviene. Cualquier otra consideración en torno a que aquí se le está imputando un cohecho de manutención no es efectiva, por lo tanto, todas las alegaciones de la defensa en torno a que esto no sería un hecho constitutivo de delito no tienen cabida en la forma como está estructurada esta solicitud de desafuero. En segundo lugar, quisiese señalar que esta separación que hace la defensa en torno a que esto no sería un beneficio económico, sino que sería una donación por parte de la empresa, su señoría, nos parece un argumento que no se condice con la realidad de los hechos que ha dado luz esta investigación. La donación, según el artículo 1386 del Código Civil, es básicamente un acto gratuito y además irrevocable en que se transfiere una parte de los bienes. Aquí no hay ninguna gratuidad. Aquí tenemos actos precisos y determinados a los cambios de los cuales se reciben esas sumas de dinero. Y si fueron para pagar campañas políticas, nada obsta a que eso constituye un beneficio económico. El beneficio económico en los términos de los artículos 248 y 248 bis recibido por el señor Jaime Orpiz es haber financiado su carrera política. Ese es el beneficio económico. En razón de lo expuesto, sus señorías ilustrísimas, el Consejo de Defensa del Estado solicita se mantenga el criterio de esta Corte y se amplíe el desafuero del señor Jaime Orpiz. Por favor, le cedo el lugar al querellante Pedro Ortuztegui. También tiene 4 minutos. Gracias, señor presidente. La verdad, su señoría, es que sorprende la posición de la defensa. Sorprende porque señala que aquí no existen razones para considerar que estamos frente a un delito de cohecho agravado, que es lo que ha sostenido la Fiscalía. Bueno, existen efectivamente, el detalle es 286 millones de razones por las cuales existe acá un delito de cohecho. Y efectivamente, como lo señala la abogada del Consejo de Defensa del Estado, esto no se trata simplemente de un cohecho manutención, que es lo que se ha discutido dentro de la instancia del Congreso Nacional, sino que se trata de actos concretos que ejecutó el imputado por ese beneficio económico que fue solicitado y además aceptado por parte del senador Orpiz. Y la descripción fáctica de esos hechos están descritas en la página 7 a la página 13, más de 10 actos concretos con detalles de comunicaciones electrónicas con el gerente general de Corpesca y quien también lo reemplazaba en los momentos que tenía que comunicarse con el senador. Y además de esas comunicaciones directas, las cuales incluso felicitan
al senador por la gestión en favor de Corpesca, tenemos votaciones por parte del senador a favor y en el mismo sentido que las minutas que le entregaba Corpesca. En el mismo sentido, literal, eso sería. Y uno de esos ejemplos ha sido mencionado por la señora fiscal en su primera intervención, el famoso dictamen obtenido de parte de la Contraloría con un documento redactado íntegramente por Corpesca y firmado además por otros 2 senadores. Entonces, esto se trataba de gratuidad de millones y millones de pesos mensuales, equivalente, su señoría, ya escucharon el monto, son 5.186.000 pesos mensuales aproximadamente, a lo que gana un juez de asiento de corte de apelaciones, como un grado 5, reajustado. O sea, una enorme cantidad de dinero. Estoy haciendo una aproximación, su señoría ilustrísima. Una enorme cantidad de dinero mensual adicional a la dieta parlamentaria. Entonces esto no era gratuito, su señoría. No era una manutención al estilo de la mafia italiana, porque de allá vienen las modificaciones, donde se compra una serie de figuras o espectros de la política o de distintos aspectos del poder, sino que se trata derechamente del pago de dinero por actuaciones concretas y detalladas que ha hecho la señora fiscal. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor ilustrísimo. Por favor, le cede el lugar al abogado del Servicio de Impuestos Internos. Tiene 4 minutos para responder. Gracias, señor presidente. Voy a hacer lo más breve posible. Aquí mi distinguido contradictor ha señalado que esto sería un problema de elusión, no de evasión. La verdad es que sorprende la afirmación de mi distinguido contradictor, puesto que si uno revisa los hechos, estamos frente a conductas, en primer lugar, reiteradas en el tiempo. Conductas que revisten ciertos caracteres muy especiales, que son los que configuran los delitos tributarios que he señalado. No hay que olvidar que la empresa Corpesca, su representante legal, está formalizado por el artículo 97, número 4, inciso 1 del Código Tributario, por declaraciones maliciosamente incompletas o falsas. Es decir, existe un delito respecto a la empresa, a través de su representante legal, que consistió en rebajar bases imponibles por montos millonarios. Y por otro lado, existe todo este sistema de obtener boletas de un grupo, o como dijo la Fiscalía, de una red de amistad, etcétera, etcétera, para ir entregando constantemente a la empresa. Aquí eso, a nivel mundial, jamás se consideraría una conducta de esa naturaleza como elusión. La elusión es una situación distinta en que un contribuyente trata de evadir la carga tributaria buscando alguna forma jurídica que le parezca que puede ser permitida, cambiar la apariencia, el hecho grabado, etcétera, etcétera. Esto claramente no es eso, señoría. Aquí hay reiteración en el tiempo. Hay todo un entramado, como dijimos en la vez anterior, de acciones delictuales. Hay todo un grupo de personas trabajando, etcétera. Si eso es elusión, es decir, a la elusión le estamos dando un concepto amplísimo que no corresponde a la realidad. Estos son delitos, claramente. Basta revisar todo lo antecedente para darse cuenta que el modo operandi de esto, no cabe duda que explica eso. Ahora, respecto a que él dice que se le cobró impuesto a las donaciones al señor Orpi, efectivamente se le cobró porque él recibió dinero. Una cosa es que él facilita los documentos para posibilitar este delito, y ahí comete el delito 97.4, inciso final. Ese es el delito, esa es la conducta de mera actividad. Pero otra cosa distinta es que él recibió dineros, y eso tiene una configuración tributaria, y por eso se le cobraron impuestos a las donaciones. Pero no hay que confundir el delito por el cual se le formalizó la vez anterior y por el cual se solicita ampliación por 2 boletas, es la facilitación, y eso es un delito que no requiere perjuicio fiscal, es de mera actividad y de peligro abstracto. Así que, a mi juicio, no deben confundirse los dos planos. Gracias, señoría. Bien. Finalmente, la defensa también tiene 4 minutos para responder. Muchas gracias, señor presidente. Me referiré, como había anticipado, al delito de fraude al fisco. Sobre el fraude al fisco son 2 capítulos. Uno dice relación con el aumento indebido de remuneraciones. Respecto de esta materia, el fraude al fisco, estaremos lo que el tribunal resuelva. Hacemos presente que nos reservamos nuestras alegaciones sobre la tipicidad y penalidad de la conducta para las instancias correspondientes, por cuanto desde el mes de junio del año 2016, mucho antes del inicio de la persecución penal respecto de estos hechos, el senador restituyó o reembolsó tales dineros al Senado. En cuanto al segundo punto o capítulo de lo que es el fraude al fisco, respecto al asesor Fernando Lobos,
Debo rectificar y señalar que no hay ningún antecedente en la carpeta de investigación que estos dineros hayan ido a dar al patrimonio del senador Orpiz o alguno de sus familiares. No hay ningún antecedente en la causa. Es absolutamente falso lo aseverado por uno de mis contradictores, en el sentido que este dinero habría sido o habría llegado a su patrimonio. Y es más, esta tesis de que cuando los informes son copiados de Internet, cosa que el senador no sabe, sería delito de fraude al fisco, ya fue resuelta por los tribunales. Hubo una causa hace mucho tiempo, que es la causa, una de las aristas del caso F, en el que la misma fiscal, doña Jimena Chong, llevó a juicio esa materia y intentó penalizar y sancionar un caso del todo similar, y fue absuelto, en definitiva, en primera instancia, y fue rechazado el recurso de nulidad, estableciéndose que no constituía fraude al fisco estas situaciones en que una persona, un asesor, copia de Internet o baja de Internet, como sería más bien lo correcto, un informe. Por esta razón, en cuanto al fraude al fisco, su señoría, y terminando, solicito que se resuelva de acuerdo al mérito lo que respecta a la secretaria doña Blenda Husmayar y se rechace en cuanto a la ampliación del desafuero respecto del asesor don Fernando Lobos. Eso es cuanto tenía que decir. Muy bien. Por terminadas sus intervenciones y se da por finalizado el debate. La causa queda en estado de alcanzar acuerdo y el que se adopte será redactado por el ministro señor Omar Astudillo. Se pone término a la audiencia. Sorpresa.